El incendio de la Catedral de Notre Dame creó una rara comunión nacional en Francia. Francia dividida por razones ideológicas, por clases sociales, por etnias inclusive. Y Emmanuel Macron, hasta el incendio, cercado sobre todo por los chalecos amarillos, pero levantó la popularidad. Y la pregunta es si va a volver. Esa pregunta la va a responder un invitado especial, pero ahora vemos un informe sobre lo que ocurrió en Francia. Todo es político en Francia por estos días. Incluso el devastador incendio de la emblemática Catedral de Notre Dame en pleno centro de París, considerada el más puro ejemplo de la arquitectura gótica, el monumento más visitado de toda Europa y un símbolo nacional. Un accidente, aparentemente originado en obras de restauración que se llevaban adelante en los techos, generó un incendio gigantesco poco antes de las 7 de la tarde del lunes, que demandó la lucha denodada de unos 500 bomberos durante 9 horas, mantuvo en vilo a toda Francia y al mundo. Por un momento, se temió la destrucción total del icónico edificio que finalmente salvó su estructura y el denominado Tesoro de la Catedral, compuesto por obras y reliquias religiosas, aunque con enormes daños patrimoniales. Ese mismo día, a las 20, el presidente Emmanuel Macron iba a dar un muy esperado mensaje al país en un intento por poner fin a la mayor crisis social y política de Francia desde mayo del 68, de la que el movimiento ciudadano de los chalecos amarillos es el protagonista excluyente. El incendio de Notre Dame obligó al gobierno a suspender el discurso presidencial y centrar todos sus esfuerzos en el manejo de la catástrofe, con Macron, el primer ministro Édouard Philippe y varios integrantes del gabinete, marcando presencia en el lugar y garantizando que la catedral será reconstruida. Pero pocos días después, apagadas las llamas, iniciadas las tareas de evaluación de daños y con una recolección de más de 750 millones de euros para la restauración en solo 24 horas, la presión vuelve a poner a Macron en el lugar donde estaba antes del lunes. En la mayor encrucijada para un gobierno que todavía no cumplió 2 años y que desde noviembre de 2018 afronta masivas protestas contra un aumento de los combustibles, los impuestos y el alto costo de vida, demandas a las que se sumaron un pedido de reinstauración del impuesto a la riqueza, mejoras del salario mínimo, exigencia de mecanismos de democracia directa mediante iniciativas ciudadanas y hasta la renuncia del propio Macron. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes en train, nous, Gilets jaunes, de gagner la guerre psychologique contre le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il faut être là et ne rien lâcher, parce qu'on est au bord de vraiment un tsunami populaire et d'un refus de la politique d'austérité de Emmanuel Macron. Voilà. Los chalecos amarillos, un movimiento sin líderes, transversal y refractario a los partidos políticos, vienen protestando ininterrumpidamente todos los sábados en París y las principales ciudades francesas, en marchas que suelen derivar en choques con la policía, destrucción de negocios de marcas de lujo y saqueos. La impotencia del gobierno para frenar las razones de estas protestas que, aunque disminuyeron en participación, mantienen en las calles a miles de ciudadanos y activistas, llevaron a Macron a probar todas las tácticas posibles. Anunciar ligeras mejoras salariales, rechazadas de plano, endurecer la represión, desplegar fuerzas antiterroristas y también proponer un gran debate nacional. De eso trataba el discurso de 26 minutos ya grabado, que debió ser descartado por el incendio de la icónica catedral. Exponer los resultados de un sondeo nacional sin precedentes, que duró 3 meses. Incluyó 2 millones de contribuciones online y unas 10.000 horas de audiencias ciudadanas a lo largo del país. Sin embargo, a esta altura, los analistas se preguntan si alcanzarán los anuncios que Macron aún no develó y si el presidente francés podrá realmente, como parece ser su intención, erigir la catástrofe de Notre Dame en una suerte de símbolo de unidad nacional que le permita recuperar la iniciativa del debate público y sortear el desafío que le presentan los chalecos amarillos. Un discurso golista
enfocado en la idea de reconstruir a Francia. Pero no hay certezas de que eso vaya a funcionar, ya que las emociones se disipan rápido y las expectativas son ahora mayores. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain. Desde el movimiento ciudadano, una de sus caras visibles, Ingrid Lavasseur, le reclama a Macron que vuelva a la realidad a pesar del trauma de Notre Dame. Según el gobierno, uno de los principales reclamos de los manifestantes está centrado en una reducción de la carga impositiva y a la vez en el mantenimiento y mejora de servicios esenciales como salud y educación. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Se sabe que la respuesta de Macron será también una reforma política que incluiría reducir la cantidad de integrantes de la Asamblea Nacional y cambiar unas reglas de representatividad que hoy excluyen a las minorías políticas. Porque el mandatario sabe que los reclamos no solo son contra su gobierno, sino también contra un sistema político desgastado y una injusta y cristalizada distribución de la riqueza y los beneficios económicos. Debe pulsar la nota justa y no puede equivocarse, porque aunque se apagaron las llamas de Notre Dame, la furia en las calles continúa intacta. La furia en las calles continúa, como bien decía el informe, y de hecho Emmanuel Macron prometió que en 5 años se va a reconstruir la Catedral de Notre Dame. El incendio habría sido provocado por un cortocircuito, es lo que se sabe hasta ahora. Macron iba a dar un discurso dirigido a los chalecos amarillos, dirigido a esta vertiente opositora que se ha creado en el país, a estos reclamos de cada sábado, en algunos casos violentos, con saqueos incluidos. Finalmente habló de la reconstrucción de la catedral y trató de mantener esa comunión, esa unión que puede ser espontánea y puede ser temporal o puede perdurar. Eber Ostroyevsky, politólogo, ha vivido 10 años en Francia, conocedor como pocos de la sociedad francesa. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación política, más que todo, y el impacto que ha tenido, por supuesto, el incendio de la catedral? Sí, bueno, un poco lo que puso entre paréntesis, digamos, este hecho desgraciado fue justamente el anuncio que Macron iba a hacer ese mismo día. El informe mencionaba como respuesta, en cierta medida, a los reclamos de los chalecos amarillos. En cierta forma es su balance tan prometido de este gran debate, que fue la estrategia un poco planteada desde el gobierno para abrir un poco la situación y la discusión en torno a las reformas que deberían llevarse adelante. Lo que queda flotando y pendiente, porque buena parte de lo que él iba a pronunciar en ese discurso de 20 y tantos minutos se filtró posteriormente a la prensa, es que muy probablemente se confirme lo que hace unos días Édouard Philippe, el primer ministro, había dicho en una entrevista con la prensa, que es el temor a una suerte de decepción masiva con respecto a los anuncios que ellos pueden hacer en relación a todos los reclamos y expresiones que hubo desde la calle, pero también en este formato de gran debate por la vía online y por estos encuentros que organizó Macron, que hizo una suerte de tour alrededor de Francia, juntándose con representantes locales, llamaríamos nosotros intendentes, digamos, y figuras de distintas ciudades de Francia, tratando de intercambiar, pero siempre en un formato, en algo que creo que él, y por lo que se ve en la prensa y lo que se percibe también en los testimonios, amigos, periodistas que consultamos
en Francia es que él no logra romper con esta imagen que se consolidó mucho en los últimos meses, es este mote de presidente de los ricos y de presidente soberbio, ¿no? Más allá de este intento, digamos, de diálogo, aparece de una forma bastante artificial y el temor a esa decepción es fuerte, más aún después de lo que se ha filtrado, que en cierta medida hace ver que lo que va a proponer Macron son medidas que ya venía elaborando su gobierno y que él en cierta forma las va a presentar como respuesta al gran debate. ¿Cambia en algún sentido el impacto que ha tenido el incendio de la catedral? Bueno, son los primeros días, evidentemente es una gran conmoción nacional, es un hecho tremendo, digamos, es un bien público que trasciende la cuestión puramente religiosa o de la comunidad católica, digamos, un problema nacional y una conmoción nacional. Obviamente eso genera un primer shock, pero con respecto al debate político, al contrario, te diría, si uno lee la prensa de los últimos 2 o 3 días en Francia, con lo que se encuentra que en el centro de las discusiones está el tema de las donaciones, que habrán oído esta velocidad con la que se generaron ciertas donaciones. Obviamente es un hecho importante y es una reacción saludada en cierta forma, pero no tanto la aparición pública de las grandes fortunas de Francia, Pinault, Arnault, Betancourt, etcétera, que en horas dicen, por ejemplo, los chalecos amarillos abrieron la chequera para dar 200, 100 millones, etcétera. Sí, 1.000 millones en total, hasta Putin ha puesto a las empresas rusas a Sí, disposición. lo cual, digamos, bueno, podría generarse un falso debate alrededor de esa cuestión, si está bien, digamos. Macron en el fragmento, en esa pequeña locución que él hizo de 5 minutos, hizo otros de sus gags, ¿no? Esos pequeños gags, digamos, que un presidente tan intelectualmente, en principio sólido, inteligente, no deja de cometer. Él en un momento dice, ahora tenemos que estar unidos y no solamente tienen que ayudar los ricos, cada uno desde su lugar, desde el lugar en el que está y en el que le toca. Otra vez, como, digamos, en lugar de reponer esa unidad, también consolidando cierta división entre los distintos sectores. Y la segunda cuestión, y te diría que es lo que se está discutiendo hoy, porque refuerza esa visión hacia la cual ha girado el movimiento de chalecos amarillos, que es el tema de la injusticia fiscal. Cuando uno analiza el tema de las donaciones que se han hecho estos últimos días, por una legislación francesa de subvención patrimonial, etc., buena parte de esas contribuciones son deductibles de impuestos, digamos. Uno puede deducir impuestos a partir de esas donaciones, desgravadas impositivamente, en rangos que van desde el 60 hasta el 75%. E incluso, bueno, con topes, como son estas legislaciones de mecenazgo, etcétera, pero que se pueden prolongar durante varios años. Por lo tanto, buena parte de esos cientos de millones, uno podría decir tal vez no el 75%, pero entre el 50 y el 60%, lo va a pagar el total de la comunidad porque es dinero que no ingresa a las arcas impositivas del Estado. Entonces la discusión hoy está planteada desde ahí también, y cómo hay esa suerte de solidaridad en cierta medida importante, pero a su vez como hay ciertas trampas del sistema impositivo que hacen que en definitiva los ricos nunca terminen de tributar lo que deben tributar, ¿no? Que es justamente lo que le critican los chalecos amarillos. Sí, digamos, las pequeñas frases, los tweets, digamos, las discusiones que circulaban era, bueno, tiene que quemarse una catedral para que los millonarios paguen impuestos en este país, digamos, ¿no? Era un poco el chiste que circulaba. Pero a su vez ni siquiera están así porque una buena parte de esa donación se puede desgravar, digamos. Claro, ¿no? la termina pagando el Estado. Exacto. Natalia. Sí, de todas maneras me gustaría que una lectura tuya de esto que ha ocurrido en las últimas horas. Un 32% de los franceses afirman que tiene una buena opinión sobre Macron y tiene 3 puntos más o menos que en el mes último. Es una comparación muy corta en tiempo. Y un 62% de las personas vieron que su discurso del martes, post Notre Dame y post siniestro, fue bueno. Es decir, hay como tiene una buena cosecha en estas horas. Esto es porque se unieron los franceses en un sentimiento patriótico, porque Macron no estuvo tan mal pese a todo lo que te estoy escuchando que has dicho muy claramente aquí, ahora. ¿Y en qué puede derivar eso? O si es solo humo de esta, bueno, que dura poco, ¿no? No, es cierto, digamos, mencioné una pequeña frase como las que suelen suceder. El discurso de él fue un discurso correcto, digamos, en el sentido del llamado a la unidad nacional, de apelar a la grandeza francesa, digamos, algo que en general
prende como sentimiento de unidad. Y es cierto que es un acontecimiento que conmocionó a todos, ¿no? En ese sentido está claro. Ahora, que eso pueda traducirse después de esta situación puntual en una mejora de su imagen política, a mediano plazo es dudoso. Bueno, al mismo tiempo y en paralelo a toda esta situación, empezó la campaña de las europeas, que son el 26 de mayo, 22. Dentro del 22 de mayo, y son dentro de muy poco, y aparecieron los primeros spots de campaña. Bueno, ahí se ve un poco cómo se está posicionando cada uno de los partidos, digamos, y cada uno de los candidatos. Un poco el planteo desde Marcha y desde Macron tiene que ver, es otra vez, y creo que es el gran problema que se le está apareciendo de manera cada vez más profunda a Macron, apela a todos los sectores, ¿no? Esa idea desde el inicio de él, yo soy de izquierda y de derecha al mismo tiempo, ¿no? Entonces su primer spot de campaña comienza con música catástrofe, imágenes de los refugiados y migrantes, y diciendo qué hay que hacer con la inmigración, controlarla y regularla o tenerle miedo. Después aparecen imágenes de un deshielo, de catástrofe ecológica, y dice la ecología, tenemos que actuar o nos tenemos que quedar inmóviles. Después aparecen imágenes de Salvini, de Orbán, etc. Y dice, bueno, el fascismo o la democracia. Entonces, un mix de cosas, ¿no? Al primero, al votante de extrema derecha, apelando a su miedo al inmigrante, al refugiado, etc. Después a los ecologistas, diciendo yo soy el que voy a actuar en esto. Ahí hay algo que creo que le fue muy útil y exitoso en su llegada al poder, y que una vez que está en el ejercicio del poder, eso empieza a sentirse como algo mucho más débil y poco consistente. Porque a su vez lo que todos están esperando es que él responda a estos reclamos que están viniendo desde los chalecos amarillos, desde otros sectores también, pero que en definitiva tienen que ver con esa idea de justicia fiscal. Y te diría otra cuestión que es central y que me parece que va a ser una jugada importante, casi de todo o nada para el quinquenio de Macron, que tiene que ver con la cuestión del Estado, la presencia del Estado, de los servicios públicos, ¿no? Uno de los grandes reclamos que está en la calle... ¿Pero vos crees que ya está jugado en la presidencia? No, ya él va a jugar ahora la reforma de la función pública, y ese es un tema capital, no es solo la reforma del Estado. Digamos, Francia tiene algo que es particular, que es que el estatuto del funcionario público, el funcionariado público, desde los años 50, por una legislación que fue hecha en el gobierno de coalición en ese momento, pero por los Maurice Thorez, bueno, la izquierda, etcétera, creó un estatuto de funcionario en el cual vos sos funcionario, tenés un salario a vida, no por tu puesto, sino por tu grado, por tus competencias. Es decir, crea una consolidación en el universo laboral muy, muy clara, muy fuerte, y Macron lo que está queriendo hacer, profundizar, porque ya se inició, es tercerizar eso, digamos, disolver ese estatuto de la función pública y apelar a prestatarios externos, digamos, que puedan realizar eso. Él se había planteado como objetivo, en 5 años, 250.000 funcionarios públicos menos. Ahora dice, bueno, la cifra era una aspiracional, pero esto hay que hacerlo de alguna forma. Es un ajuste del Estado. No solo es un ajuste del Estado, es una transformación, otra vez, no solamente del derecho laboral, sino de la matriz del Estado. Digamos, todo ese funcionariado estatal que tanto se admira de Francia, de esa formación, de que uno pasa concursos para ir al Ministerio de Economía, a la Inspección de Finanzas, al sector de la medicina, etc. Digamos que hay una preparación del funcionariado. La idea del servidor de Estado, digamos, en Francia no es el servidor público. Los funcionarios dicen, yo viví 10 años en Francia, buena parte trabajé para una dependencia del Ministerio de Cultura. Y digamos, mi jefe en ese momento, que era funcionario en este sentido, decía, yo no soy ni un técnico ni un burócrata, yo soy un servidor del Estado, porque su competencia la ponía al servicio de esa actividad en ese momento, luego podía ser de otra, etc. Eso está muy arraigado. ¿A dónde voy con esto? No es toda Francia ese sector, es un sector importante, porque estamos hablando de un Estado importante. Ya tenés a los chalecos amarillos en la calle, uno podría decir los chalecos amarillos son los sectores medios bajos con miedo a caerse de su propia clase, digamos. El electorado potencial del Frente Nacional, pero que paradójicamente está girando hacia reclamos más de orden económico-social que, más allá de que haya expresiones de xenofobia, racismo, etc., el centro de su reclamo hoy es económico-social. Si a esto le sumás todo el funcionariado público en la calle,
bueno, ya es un cóctel importante. Y lo que queda pendiente de ver, que aún no ha sucedido, que es todos los sectores mucho más empobrecidos, digamos, las periferias de las ciudades, las banlieues, ¿no? Todos estos que nosotros vemos en las imágenes que llegan cuando hay quema de coches, etcétera. Sí. Digamos, los sectores más populares todavía no han salido masivamente a la calle. No están No están participando de estas protagonizando. manifestaciones. Ahora, te vuelvo justamente al tema de las donaciones y la actitud que han tenido los multimillonarios. François Henri Pinault, a quien la revista Forbes le adjudica una fortuna de 26.000 millones de dólares, siempre con las prevenciones que hay que tomar con estos datos de Forbes, que toma únicamente la primera fortuna europea. Lo registrado y no lo que puede Pinault es la fortuna número 1 de Europa. Fue el único que habló de renunciar a la desgravación fiscal del 60% sobre la donación. Los demás, Arnaud Betancourt y otros, directamente ni lo mencionaron. De todas formas, el reclamo pareciera ser que en vez de ser tan generosos ante una emergencia, paguen los impuestos y además dejen de ocultar sus riquezas en paraísos fiscales, que parece ser el gran planteo. ¿Qué es lo que percibís vos? ¿Qué es lo que te comentan colegas o la gente con la cual te comunicas allá? ¿Cuál es, más allá del tema de chalecos amarillos y esta parte activa de la sociedad, cuál es la percepción que se tiene de esto? ¿Se tomó como un gesto de solidaridad o es parte de esta hipocresía de la clase superalta, que es además la que más compromete a Macron en su imagen? Es un poco lo que les mencionaba recién, y efectivamente va en sentido, digamos, las donaciones no fueron exclusivamente estas, ¿no? Efectivamente es una conmoción nacional. Hay un sistema que, como se hace acá a veces cuando vas al supermercado, si el vuelto lo querés donar para la reconstrucción de Notre Dame, etcétera. Digamos, hay una idea de solidaridad general. Ahora, con estas apariciones rápidas de grandes fortunas que, digamos, fue leída rápidamente como el querer estar, ¿no?, en la placa conmemorativa de la reconstrucción a partir de esa presencia. Y por otro lado, creo que es un tiro por la culata, porque no hay más que notas estos días sobre, por ejemplo, reapareció, Pinault tiene una causa por evasión fiscal que apareció el año pasado por 2.800 millones de dólares. O sea, estamos hablando de números que son increíbles. Esa causa está todavía en curso por evasión, además de que aparecen constantemente notas sobre las estrategias de elusión fiscal, paraísos fiscales, bueno, todo lo que conocemos que no es reconocido como evasión tal cual, pero bueno, efectivamente sus casas matrices que están situadas en paraísos, etc. Por lo tanto, creo que esta idea y este gesto, en cierta medida, que quería parecer como solidario, está reforzando esta idea de, por un lado, la extrema desigualdad y, por otra parte, la injusticia fiscal. Hay un dato que es muy llamativo también, al cual no se hacía referencia otra vez. Creo que lo de los chalecos amarillos lo que genera de interesante es que muchos temas que no estaban en la agenda pública aparecen. Entonces, un dato nada más. La distancia promedio entre el salario del puesto más bajo y más alto en una empresa francesa en los años 70 era de 45 veces. Hoy es de 800 veces. Bueno, toda esta información empieza a circular a partir de estas situaciones. Cuando uno ve que un millonario hace un cheque de 200 millones en una noche, bueno, se empiezan a hacer preguntas sobre ese tema. Entonces aparece la desfiscalización, que tiene una causa por evasión probable de 2.600 millones. Que hay una estructura de elusión fiscal que hace que a veces los patrones de empresas como la Petrolera Total u otras paguen menos impuestos que empleados de ellos mismos de un rango mucho menor. Eso genera una indignación que trasciende a los chalecos amarillos y que me parece está haciendo reflotar, digamos, obviamente acá hay un problema de representación política y no hay una línea clara de hacia dónde va a derivar este tipo de movimientos. Yo diría hasta que incluso es muy probable que en las europeas sea el Frente Nacional de Le Pen el que termine capitalizando electoralmente. Es lo que va a ocurrir en Europa. Todo indica que estos movimientos de ultraderecha van a tener gran presencia en el próximo Parlamento Europeo. Eber Ostroyevsky, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Gracias.